Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos al Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNED. Es un verdadero placer estar aquí. Yo soy Daniel Rodríguez, economista, ex alumno de este máster, algo que para mí es muy importante. Y es muy importante porque yo tuve el honor de conocer a Daniel Lacalle, al profesor Daniel Lacalle, precisamente en este máster. Era el año 2013, cuando yo estaba ahí detrás, justo donde estáis vosotros ahora mismo. Yo había salido de la universidad 2 años antes, con unas notas humildemente buenas, y vine aquí con ganas de aprender. Y lo conseguí, pero no solo aprendí, sino que en una de estas conferencias que hay a través de Webex, Javier Sanz nos presentó a un tal Daniel Lacalle, que por aquellos entonces era un desconocido para mí. Entonces, acababas de publicar, Daniel, Nosotros los mercados. Ah, sí. Y yo tuve la felicísima idea de casarme mientras estaba en el máster. Y me llevé de luna de miel Nosotros los mercados, pobre mi mujer, que dirá alguno por ahí. Y resulta que me pareció un cambio de vida radical, en mi perspectiva. No sé qué teclas tocas, no sé cómo lo haces con un teclado, pero eres capaz de poner palabras a lo que en mi mente recién salido de la universidad daba vueltas. ¿Y qué es lo que daba vueltas? Pues 2011, ya sabéis, ¿no? 3-4 años de crisis, aunque todos los famosos brotes verdes de Zapatero, ¿no? Un 10% de déficit, y yo lo que pensaba decía, madre mía, estamos déficit tras déficit, año tras año, tenía compañeros míos en el paro, yo no sabía muy bien si me iba a colocar o si no, y aquí hay gente despilfarrando y gastando a diestro y siniestro con cargo a la deuda futura que se estaba disparando. Y de repente, pues eso, sale Daniel Lacalle con Nosotros los mercados y habla de la ineficacia, de los multiplicadores fiscales, de muchas de las cosas que hablaremos hoy, y digo, creo que me siento ligeramente identificado con este autor. Luego vinieron, pues fijaros, tengo aquí 7 libros de Daniel Lacalle en los últimos 4 años. Al ya nombrado Nosotros los mercados le siguieron Viaje a la libertad económica, La madre de todas las batallas, Hablando se entiende la gente, con Juan Torres y Emilio Ontiveros, Acabemos con el paro, La pizarra de Daniel Lacalle y La gran trampa, que es el que hoy presentamos. Lo primero, Daniel Lacalle, no sé cómo lo haces, pero gracias. Daniel Lacalle es doctor en Economía, profesor de Economía Global y Finanzas y gestor de fondos de inversión. Podría deciros una hoja entera aquí de cargos que ostentas, pero me quedo con 2 cosas. Está entre el top 20 de los economistas más influyentes del mundo y ha trabajado en Estados Unidos, en hedge funds, ahora está en Tresis Gestión, le hemos repatriado, y a mí me llama poderosamente la atención que, de nuevo, entras en el top 3 de los mejores gestores del Excel Survey. En definitiva, es un placer tenerte aquí, Daniel. Hoy vamos a ver de ti la faceta de profesor, la faceta de analista y luego la faceta de tertuliano, si me lo permites. Ojalá podamos exprimir todo lo que tienes ahí dentro, que es mucho. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por venir aquí a charlar un poco sobre este libro y bueno, hay un chiste famoso en el que el premio Nobel Paul Krugman va a una pizzería y se pide una pizza y el camarero le dice, señor Krugman, ¿cómo le gustaría a usted la pizza dividida en 8 o en 4 trozos? Y dice, divídemela en 8 que tengo mucha hambre. Ese chiste básicamente lo que identifica es la política monetaria mal llamada expansiva. Y se trata de dividir la pizza en 8 trozos en vez de 4. Hay la misma cantidad de pizza, y por supuesto dividirlo más no la hace ni más sabrosa, ni más nutritiva, ni muchísimo menos mejor. Pero es muy importante desde el punto de vista de nuestro mundo actual entender lo que significa, ¿no? Lo que significa llevar a cabo estas mal llamadas, sobre todo, y digo mal llamadas por lo que os explicaré en un momento, políticas expansivas.
Fundamentalmente, lo primero que nos encontramos es con el paradigma de la utilización del lenguaje de una manera como mínimo sospechosa, ¿no? La primera es llamarlo, como habréis escuchado en tantas ocasiones, políticas no convencionales. La expansión monetaria es la política más convencional de todas. Se lleva haciendo desde hace siglos. La política más convencional de todas, porque también se hizo antes, a Nerón se le ocurrió la brillante idea de, como no tenía suficiente plata para pagar a los soldados, poner un poquito de amalgama y de un poquito de otros metales en esas monedas para pagar a los soldados. Obviamente casi se lleva por delante a la economía en aquel momento, creando dinero artificialmente, ¿no? Y el primer problema con el que nos encontramos es el desconocimiento absoluto por parte de la mayoría de la gente de la diferencia entre dinero y moneda. Consideramos que la moneda es el reflejo absoluto del dinero, y no lo es, ni muchísimo menos. La moneda es la epitomía del reflejo de lo que es el valor como medio de cambio y como reserva de valor que supone el dinero, ¿de acuerdo? El primer problema con el que nos encontramos es obviamente hasta qué punto se llevan a cabo estas medidas y en qué cosas mejoran y en qué cosas empeoran, porque como todas las medidas, estas mal llamadas medidas expansivas, como todas las medidas de demanda, tienen un objetivo fundamental, ¿verdad? ¿Por qué se bajan los tipos de interés? ¿Quién me lo dice? Los asientos baratos, los que estáis ahí en la parte de atrás. ¿Quién me dice por qué se bajan los tipos de interés? Tú, cuéntame. Dime tu nombre primero, para que podamos luego echarte la culpa. Jorge, ¿por qué se bajan los tipos de interés? Pues se bajan los tipos de interés primero porque las familias están muy endeudadas, las familias y empresas, así como los gobiernos, para intentar minimizar o mitigar los efectos de la crisis, pues se bajan los tipos. Se bajan los tipos de interés para reducir el impacto de la crisis si la economía está muy endeudada. ¿Por qué se bajan los tipos de interés cuando la economía no está muy endeudada? Porque yo, Daniel Lacalle, en mi carrera profesional he vivido 650 bajadas de tipos de interés. No siempre están las economías muy endeudadas, ¿no? Bueno, pero porque se han bajado, ahora se bajan más. Sí, más que antes. Claro. O están subiendo ahora. Ahora están subiendo los tipos de interés. En realidad no estamos jugando, no te equivocas en absolutamente nada. La razón por la que se bajan los tipos de interés es porque el Banco Central considera que los agentes económicos no están tomando las decisiones de inversión y de endeudamiento, de aumento de crédito, que deberían. Es una decisión de planificación central muy evidente. Esté endeudada o no endeudada la economía. Eso no es la razón por la que se bajan los tipos de interés. Yo he vivido, ya te digo, 650 bajadas de tipos de interés. Uno ya va peinando canas. ¿Por qué se aumenta la masa monetaria? Por la misma razón. Porque desde un análisis empírico, los bancos centrales fundamentalmente miran a la economía y piensan: malvados agentes económicos, vosotros, Javier, vosotros todos, que no consumís lo que debéis y no invertís lo que debéis. Por lo tanto, yo tengo que llevar a cabo una política que los economistas Ken Rogoff y Carmen Reinhart llamaron de represión financiera. ¿Qué significa represión financiera? Que se te reprime. Es decir, se supone que tú estás ahorrando demasiado. ¿De acuerdo? Y como ahorras demasiado, hay que empujarte para que tomes decisiones de inversión y de gasto mayores. Claro, si tú tienes tu dinero, tus depósitos en el banco ahí parado, ¿de acuerdo? Y te da un 3, un 4% de rentabilidad, pues tú estás contento. ¿Y si te da una rentabilidad cero? ¿Sabes? Te está diciendo, gasta.
¿de acuerdo? Y sí te da no solamente una rentabilidad cero, sino que el poder adquisitivo de esos depósitos se reduce vía inflación. Ya sabéis que inflation is taxation without legislation. La inflación es el impuesto de los pobres. La inflación es imposición fuera, sin legislación. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que busca? Lo que busca es básicamente que los agentes económicos tomen unas decisiones que hoy no quieren tomar. ¿De acuerdo? ¿Y por qué no las quieren tomar? Se supone que porque si tú crees que la inflación, los precios no van a subir, ¿de acuerdo? Tus decisiones de consumo o de inversión las vas a posponer. Tu chaqueta de Nike, si piensas que va a valer menos en el futuro, la comprarás dentro de unos meses porque piensas que va a haber rebajas o porque piensas que van a bajar los precios, en vez de comprarla ahora. No te vas a comprar una casa porque piensas que va a bajar los precios. No te vas a comprar un coche porque piensas que van a bajar los precios. Y es una soberana idiotez. Porque no ha habido nunca, jamás, nadie que haya salido del supermercado y diga: hoy no voy a comprar comida porque mañana lo mismo baja. Hoy no como, mañana mejor. Porque no ha habido nunca, jamás, nadie que no se haya comprado una casa cuando la ha necesitado y se lo ha podido permitir. Porque no hay ninguna evidencia empírica que demuestre que las empresas invierten menos de lo que necesitan exactamente. Por lo tanto, la decisión por parte de un agente central de decidir que eso no es correcto viene por otro factor. Viene por otro factor completamente distinto. Porque no es llamar a las empresas y decirle: oiga, ¿usted por qué no invierte? ¿No? ¿Usted por qué no invierte en la economía hoy? Y dice: no, hombre, no invierto hoy porque los tipos están a un 1%. ¿Os imagináis por un momento qué tipo de empresas, qué tipo de negocios, qué tipo de rentabilidades, qué tipo de productividad estamos buscando si con los tipos al 1% no inviertes, pero si los pongo al 0 sí? ¿A qué aterra? Imaginaos, o sea, si yo introduzco unas variables de bajada de tipos tan salvajes que una empresa, fijaos lo que estamos escuchando todos los días en los mercados y en los medios de comunicación, que si se suben los tipos de interés, oh por Dios, al 0,25, se va a crear una crisis. Imaginaos qué tipo de consumo, qué tipo de empresas, qué tipo de estados tenemos que no se pueden adaptar a una subida de tipos del 0,25%. Pero sí, oh sorpresa, no hay ningún problema en que se adapten a una subida de los precios del 3, del 4, si se consigue vía inflación monetaria. ¿Os dais cuenta? O sea, nos están diciendo que los precios tienen que subir sí o sí, que si no suben es malo, ¿de acuerdo? Y yo tengo una pregunta para cualquiera de los que están aquí. ¿Quién ha salido alguna vez de un supermercado diciendo: porra, ha bajado la carne? Ninguno. ¿Quién de vosotros ha salido alguna vez de una estación de servicio diciendo: maldita sea, volvió a bajar la gasolina, esto es intolerable? Nadie. ¿Quién de vosotros ha comprado uno de estos dos teléfonos y se ha enfadado enormemente al saber que este vale un 25% menos que este? Ninguno. La inflación como objetivo es una de las mayores locuras que se pueden pensar. Pero sobre todo la inflación como objetivo tiene un objetivo que no tiene absolutamente nada que ver ni con el desempleo, ni con el crecimiento, ni con la mejora de la productividad, ni con la mejora de la economía. Que es, ¿cuál? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién se beneficia de la inflación? Lo he dicho al principio. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué ¿Cómo que por la deuda? ¿Quién? Lo que dice, no solamente los estados y los sectores de bajísima productividad se benefician de la inflación porque pueden pagar una deuda que no son capaces de pagar vía beneficios operativos o generación de ingresos fiscales reales, ¿de acuerdo?
entonces se desinfla su deuda, pero en realidad su deuda no se desinfla solamente, ese factor no es único. ¿Qué se desinfla por el otro lado para que se desinfle la deuda de un Estado o de un sector de baja productividad? Se desinfla vuestro poder adquisitivo, el de todos, ¿de acuerdo? ¿Sí o sí? Me dice que no. Sí. ¿No? Sí, pero también suben los salarios. ¿Cómo? Explícame. Hombre, las empresas, si baja el poder adquisitivo, al final la clase obrera tiende a pedir más dinero, y hay muchos salarios que están dedicados a lo que es el... ¿Y se les da? ¿Y se les da? En el año, cuando yo empecé a trabajar, la inflación era del 4,5%, del 5% anual, nos subían el sueldo, ¿cuánto? Un 0,5, un 0,7. ¿Se les da? Porque el salario, que yo sepa, bueno, tú también, que te veo aquí preparado para el debate, sabes que el salario es la remuneración de la productividad marginal del trabajo. Si la productividad marginal del trabajo no aumenta y lo único que suben son los precios por factores monetarios, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ha ocurrido con la razón por la que vivíamos de huelga en la época de la inflación. Porque no suben los salarios con los precios. ¿Verdad? Dime. Pero lo que tienes que hacer es decir, tu nombre, ve a hablar a una persona que ha estado escuchando heavy metal durante 30 años. Yo creo que la inflación beneficia a las personas a las que primero les llega ese dinero, porque son las que no van a notar la subida de precios, generalmente suele ser gente con conexiones políticas. O sea, los sectores rentistas se benefician de la subida de los precios. ¿Por qué? Porque les llega a ellos primero vía transferencia. En realidad, la inflación no deja de ser, si tú has ahorrado, ¿cómo estás? Si tú has ahorrado, yo saco un poco de dinero de tu bolsillo y me lo quedo yo que no he ahorrado, ¿de acuerdo? Es una transferencia de renta del ahorrador al endeudado, ¿vale? Bueno, tú puedes aceptar como ahorrador parte de ese quid pro quo a cambio de lo que acaba de decir, perdona que me he olvidado, el de la corbata, como solo eres tú el de la corbata, tú también, el guapetón, y tú, estamos rodeados, No, muy bien, ¿cómo te llamas? Javier dice, efectivamente, oye, no, yo acepto una subida de precios superior a la subida de mi salario, porque supongo que la economía va mejor, Luego vienen las huelgas y todo eso, etcétera, ¿de acuerdo? Pero la inflación por sí misma no hace que te suban los salarios. Que se lo digan que se lo digan a mi buen amigo Nicolás Maduro, que sube los salarios un 50%, ¿sabes? Hemos subido los salarios un 50% y la inflación es del 2000, en realidad han bajado un 1950, ¿de acuerdo? Claro, la inflación es el impuesto de los pobres. La inflación es el impuesto de los pobres, porque claro, la clase obrera, lo has dicho tú muy bien, luego hablaremos por qué la clase obrera, pero bueno, la gente que trabaja en las manufacturas son precisamente los que más sufren ante una subida de los precios, porque nunca se suben sus salarios a la vez que los precios, nunca. Por lo tanto, precisamente los que te intentan vender las políticas inflacionistas como sociales, en realidad son las menos sociales, son los que menos sufren, porque como bien ha dicho, ya me he olvidado de tu nombre otra vez, Pedro, como bien ha dicho Pedro, los que se benefician son los sectores que están primero en la cadena de recepción de ese dinero, ¿vale? No es una casualidad que las políticas mal llamadas expansivas generen la palabra más repetida en todos los medios de comunicación en los últimos años, que es la desigualdad. Pues claro, si tú generas una política que incentiva el endeudamiento y el aumento de la masa monetaria y por lo tanto suben los activos de riesgo, ¿quién se beneficia? Los estados y los que tienen acceso a los activos de riesgo. ¿Quién de vosotros tiene acciones? 2. Tú. Por eso quieres inflación. Sabes que Irving Fisher, el economista que creó el IPC, no lo creó él, pero que le ha hecho famoso, era una persona que se arruinó en bolsa, ¿no? Y una de las razones para
tú lo sabes bien, para que Irving Fisher hiciese el IPC, es que el IPC es aquel índice por el cual, si lo que tú compras sube mucho y lo que compras de vez en cuando baja mucho, en realidad no sube nada. Es fantástico. Si veis la composición del IPC, veréis que el aceite, la carne, los seguros de salud, la electricidad, etcétera, sube un 7, un 8, un 7, un 5, un 10, un 9, depende por ciento, y las cámaras fotográficas bajan un 20, el ocio baja un 16 y entonces no hay inflación. Y como dice mi amigo Ross, que lo explico en el libro, todo lo que yo pago sube y todo lo que cobro baja. Pero hay un quid pro quo, que es verdad. Hay una posición en la que ese proceso de transferencia de renta es razonablemente aceptable mientras la productividad crece. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ha ocurrido precisamente, y la gran trampa pertenece, de ahí viene el nombre, la gran trampa es, nosotros vamos a salir de la crisis. Imaginaos este momento, imaginaos que sois un marciano que llega a la Tierra, ¿vale? En el año 2001, ¿no? Y vuelve en el año 2008 y ve el destrozo que ha ocurrido en la economía entre el 2001 y el 2008, porque todo el mundo está de acuerdo en que se bajaron los tipos de interés del 5 al 1%, se aumentó monstruosamente el riesgo, se tomó muchísima deuda, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Y entonces, ante una cosa tan evidente, la solución ¿cuál es? Bajar los tipos de interés, aumentar el riesgo y aumentar la deuda. El marciano, claro, puede hacer dos cosas: invadir la Tierra o irse corriendo, probablemente irse corriendo porque de estos me clavan la deuda a mí. Perdona que te interrumpa, Daniel. Habíamos preparado una serie de enseñanzas de las que estás hablando todas y sí, precisamente de lo que estás hablando ahora mismo. Fijaos esto, de un gráfico parecido a este. A que me vais a dar un micrófono, seguro que me dais un micrófono. Mira qué bien. Esto es lo que se llama, yo sabía que siendo la UNED estaban preparados para todo. Vamos a hablar, fijaos esto, ¿no? ¿Se me oye? Sí. Fijaos, este es el balance de los bancos centrales del mundo, ¿de acuerdo? El balance del Banco Central Europeo, el balance del Banco Central de Japón y el balance de la Reserva Federal. El balance del Banco Central de Japón es ya prácticamente el 100% del Producto Interior Bruto de Japón. El de la Unión Europea va camino de superar el 30%, 35% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. El de la Reserva Federal, igual. Y fijaos lo curioso de todo esto. En este periodo, del 2008 al 2017, en el mundo se ha creado más dinero, se ha aumentado la masa monetaria más que en todo el periodo que hay desde aquí para allá. Y para allá me refiero hacia allá. ¿Sabes? Se ha creado más dinero en estos últimos años que en todo lo anterior. ¿De acuerdo? Claro, ¿qué es lo que está ocurriendo? En realidad es exactamente lo mismo que yo aumente el riesgo de la economía, lo entendéis todos, ¿no? Todos entendéis que si yo bajo muchísimo los tipos de interés y los bancos se endeudan mucho y las empresas se endeudan mucho y las familias compran casas que no se pueden permitir, eso es mucho riesgo, porque están acumulando riesgo dentro de su balance, ¿de acuerdo? Bien, esto es exactamente lo mismo, pero en el balance de los bancos centrales, porque esto no es imprimir dinero. Esto no es imprimir dinero. Esto es creación de crédito. Bueno, el dinero es crédito, ¿no? Pero esto no es crear dinero. Esto es un préstamo. Esto es muy importante que lo entendamos, porque cada vez que escuchamos el Banco Central Europeo apoya, parece que nos olvidemos de que eso es un préstamo. Es un préstamo que se paga de dos maneras: con mayor crecimiento, con con inflación, o con una grave crisis financiera. Rápidamente os podéis imaginar que lo preferible es lo primero, pero como eso no ocurre, y aquí mi amigo, el campeón de todos, Kuroda, ha conseguido la inimaginable posición por la cual se consigue un 250% de deuda sobre PIB para un crecimiento del Producto Interior Bruto
prácticamente plano en términos reales en los últimos 22 años, no solamente lo hizo Kuroda, ¿cuál es el problema? Que no se genera ese crecimiento. ¿Y por qué no se genera ese crecimiento? Muy sencillo. Porque el dinero barato lo que hace es atraer deuda barata. Es decir, volvamos al ejemplo que hablábamos antes, quién está, imaginaos una empresa, ¿quién es el que invierte a 0% que no invertía a 1%? Una economía extremadamente de baja productividad. ¿De acuerdo? Por eso el crecimiento de la productividad es tan bajo, pero sobre todo, por eso, a pesar de este enorme aumento del balance de los bancos centrales, el crecimiento de la velocidad del dinero es negativo. Es decir, la velocidad del dinero se desploma. La velocidad del dinero, que mide la actividad económica, es lo que dice el número de veces que una unidad monetaria se mueve dentro de la economía. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Es verdad que se genera un crecimiento, pero se genera un crecimiento extremadamente endeudado. Para que os hagáis una idea, en este periodo, aproximadamente por cada unidad de Producto Interior Bruto creada a nivel global, aumentaba la deuda en alrededor de 19 unidades. ¿De acuerdo? Y al aumentar de una manera tan importante la deuda y al generarse esa burbuja, pasan tres cosas. ¿Por qué no suben los precios si se aumenta tantísimo la masa monetaria? Primero, los precios se suben. ¿De acuerdo? Si veis las estadísticas reales de inflación calculada por decenas de distintos, veréis lo que todo el mundo intuye, y no es una casualidad que en un sitio como es la Unión Europea, donde se habla de riesgo de deflación, no es una casualidad que uno de los principales problemas para los ciudadanos europeos, el segundo de hecho, sea el coste de la vida. Riesgo de deflación y uno de tus principales problemas es el coste de la vida. Porque en realidad la inflación que nosotros percibimos es superior. ¿Por qué? Porque los bienes que nosotros compramos cada día, los que no podemos decidir posponer, como la chaqueta de Nike o el coche, esos sí suben, y suben mucho más que los salarios reales y muchísimo más que la productividad. Y los tradable goods, esas decisiones que nosotros podemos tomar, por ejemplo, irte de vacaciones o no irte de vacaciones, esos sí que bajan. Adicionalmente, ocurre otra cosa. Esta política incentiva que tomes más deuda. ¿Quién toma más deuda? Toman más deuda los estados para financiar gasto corriente, los sectores de baja productividad, para perpetuarse. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la sobrecapacidad que se había generado aquí, en vez de limpiarse, en vez de generar un efecto limpieza, la crisis, lo que genera es que se perpetúe la sobrecapacidad. ¿De acuerdo? Si vosotros hoy en día tenéis una empresa, ¿quién tiene una empresa aquí? ¿Tú? Ah, sí, lo dice así como, preocupado. ¿Cómo te llamas tú? Jacobo. Jacobo, tú también. ¿Cómo te llamas? Jacobo y Ricardo, tenéis una empresa cada uno, y vamos a poner por un momento, estoy seguro que no es el caso, que la de Jacobo va muy bien y la de Ricardo va mal, ¿vale? Ricardo, imagínate que te vas al banco con tu empresa que no va bien, ¿vale? Dices, buenos días, ¿cómo va la cosa? Bien, aquí están las llaves, que la empresa está en quiebra. ¿Qué te dice el banquero? Por favor, Ricardo, siéntate. Toma asiento que vamos a hablar. Te sientas. Vamos a refinanciar esto porque yo no quiero esas llaves ni muerto, porque claro, si le llega, tiene que hacer un write-off, tiene que hacer, ¿sabes?, provisiones, ya lo hemos visto todo, no quiero ni hablar del trillón de provisiones que han tenido que hacer los bancos. Es decir, Ricardo, ni se te ocurra cerrar la planta, ya te lo refinancio yo en cómodos plazos. ¿Y qué te pasa a ti, Jacobo, si eso ocurre? La tuya va bien. ¿Qué pasa? Tenéis el mismo negocio, ¿Cómo? Tú. No, la tuya va... Sí, pero ¿a ti qué te pasa si la suya se mantiene? Tú no puedes subir los precios o mejorar tus ventas, etcétera, porque la suya se mantiene zombie. ¿De acuerdo?
tendrás que competir con él y con su banco, pero resulta, o sorpresa, que tú, que lo has hecho bien, no tienes la ventaja competitiva de que te refinancien, y él, que lo ha hecho mal, sí tiene la ventaja competitiva de que lo refinancien. ¿Quién de los dos es el que toma más riesgo? No, él. ¿Vale? ¿Sabéis? Ese es el problema fundamental. Ahora, elevad eso a la economía y añadid a China, que hace lo mismo, pero a lo bestia. Claro, ¿cuál es el problema? No es de extrañar que no suban los precios, como esperan los bancos centrales, no es de extrañar que no suban los salarios, como espera Javier, no es de extrañar que no aumente la productividad, y no solamente no es de extrañar que se desplome la velocidad del dinero, porque se perpetúa la sobrecapacidad. Fijaos, en el año 2008, China se encuentra con un enorme problema de sobrecapacidad, ¿de acuerdo? Empieza a tener graves riesgos su crecimiento, etcétera, 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 ¿y qué hace? Dice, no, esto ni muertos. Hace un plan de estímulos de 600.000 millones de dólares, ¿de acuerdo? Y pasa de tener una sobrecapacidad del 30% a una del 40%. Muy bien, está la cosa, ¿no? Hoy, según hablamos, el Hang Seng entero, el índice principal de China, genera todo rentabilidades por debajo de su coste de capital. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas zombies, es decir, aquellas empresas, no como la de Ricardo actual, sino la del ejemplo, como la del ejemplo de Ricardo, se disparan. Según el Banco de Basilea, en todo este periodo, el número de empresas zombies en el mundo se ha disparado, está a máximos históricos. Y fijaos que mientras subía el balance de los bancos centrales y bajaban los tipos de interés, que seguro que tienes por ahí la vuelve para atrás. Vuelve para atrás, la anterior. Bien, vale. Según pasa todo esto, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a irse esa enorme cantidad de liquidez, ¿a dónde? Al lugar donde se incentiva. Mario Draghi dice, haremos todo lo que haga falta, y ¿qué es lo que ocurre? Hoy la prima de riesgo de los estados periféricos no es que se haya normalizado, es que está a mínimos históricos. Hoy, ¿vale?, los tipos de interés están a mínimos de 3.000 años. Y yo hago una pregunta en este momento, ¿no? Aquí, el bono a 10 años de Italia está a 1,6% a 10 años, ¿no? ¿Quién de vosotros, como ahorro, compraría bonos italianos a 10 años al 1,6% hoy si mi querido Mario Draghi, no los comprara? Exacto. Se genera la misma burbuja que se genera en otros activos, en lo que nosotros llamábamos periodo previo a la crisis, que era otra crisis, ¿de acuerdo? Se genera la misma. Que no existe la demanda secundaria de ese activo a ese precio. No existe. No solamente del bono italiano, sino de otros bonos europeos. Aquí tenemos 8,3 billones de dólares de bonos con rentabilidad negativa. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fijaos, oh sorpresa. Se vienen para abajo las primas de riesgo. Adiós el euro contra el dólar, vuestro poder adquisitivo en euros se pierde. ¿Qué pasa con las bolsas? Es decir, la inflación monetaria, que no se está viendo en los precios, se ve en los bonos y en las acciones. Las acciones, por supuesto, sube el precio de la acción, y un bono se hace más caro cuanto más baja su rentabilidad. ¿Estáis de acuerdo, verdad? Por eso nadie me dice, no, es que han bajado los bonos. No, hombre, ha bajado la rentabilidad, ha subido el precio, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el...? A ver, todo esto se puede poner en marcha como algo excepcional, y de hecho se hizo como algo excepcional, ¿de acuerdo? Se hace como algo excepcional. ¿Cuál es el problema? Si tú pasas de hacerlo excepcional
a hacerlo, a perpetuarlo, como está ocurriendo, se pasa a un periodo en el que, vete al siguiente, fíjate, la correlación entre el balance de la Reserva Federal y el S&P 500. El índice de referencia norteamericano. ¿Sabéis aquí quién es el principal comprador de acciones del S&P 500? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién ha dicho? Alguien ha dicho, pero alto. Las compañías. No. ¿Quién? La Fed. ¿Cómo? ¿Quién ha dicho? Perdón, la Fed. La Fed, compañía de seguro. No, las propias compañías. Las propias compañías. Fijaos, la enorme liquidez que genera la Reserva Federal, las compañías, ¿qué hacen con esa liquidez? Pueden hacer varias cosas, ¿no? Pueden invertir, pero si no encuentran oportunidades de inversión o ya en este periodo las empresas norteamericanas invierten como locas, ¿de acuerdo? Pero no encuentran oportunidades de inversión en la cantidad en la que se aumenta la masa monetaria, porque todo esto no es una cuestión, recordad lo que decía antes, de lo que ocurre, sino de lo que cree el planificador central que debe ocurrir. ¿Y qué es lo que hacen? Utilizar esa liquidez para recomprarse sus propias acciones, como no debería ser de otra manera, porque me dicen, malvadas empresas que se recompran sus acciones, ¿qué quieres? ¿Qué hagan? ¿Qué hacen con su dinero? ¿Qué mejor activo puedes tener que tu propia empresa, ¿no? Ricardo, si tú tienes dinero y te sobra, ¿qué haces? ¿Qué mejor sitio que en tu propia empresa, ¿no? De hecho, cuando yo trabajaba en el sector corporativo, vino un inversor y le preguntó al presidente de la compañía, le dijo, oiga, usted es una de las personas más ricas, ¿por qué tiene tan poco dinero de su propia empresa? Dijo, no, pues soy inversor a largo plazo. Dijo, bueno, pues entonces me llama dentro de 20 años y ya vengo yo. Claro, estarías invirtiendo en tu propia empresa. Eso es lo que hacen, ¿de acuerdo? Pero claro, recordemos que la razón por la que se crea toda esta cantidad es esperando que se cree una cantidad de inversión que obviamente no se hace. ¿Qué es lo que ocurre? Que incluso en una economía dinámica flexible como es la norteamericana, en este periodo, ¿vale? Baja el paro al 5%, ¿vale? Baja el paro al 5%, pero la participación laboral se estanca a niveles de 1978. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los salarios reales no suben. Y sin embargo, tienes los salarios reales a niveles del año 2008 y la inflación, la de precios, además de la financiera, pero la de precios, a niveles del 2 y pico %, 3% anual. Por lo tanto, el grave problema es la desconexión entre esa enorme cantidad de dinero y lo que todos escucháis mucho y que no me gusta nada como concepto de la economía real, porque esto es economía real igual. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la gran trampa? La gran trampa es que tú caigas en decir, imaginaos que tú eres una compañía y dices, bueno, hay mucha liquidez, los tipos son muy bajos, entonces yo voy a invertir. Entonces te pasa que te introduces en un problema de zombificación, ¿de acuerdo? Lo que han hecho las compañías norteamericanas admirablemente, yo les llamo las renegadas, es que han rechazado ese mal llamado estímulo, esa obligación a tomar mayor riesgo por menor rentabilidad. Entonces, el problema con el que nos encontramos es que tú puedes ver a todo esto, le puedes ver cosas positivas, cosas negativas, lo que tú quieras. Pero llega un punto en el que la productividad marginal de las medidas es cada vez menor. Como no deja de ser normal. Si tú piensas que bajando los tipos del 3 al 2 va a tener una mejora, del 2 al 1 va a tener una mejora, etcétera, 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 te garantizo que cuando están a 0 ya la mejora no es perceptible. De hecho, como muestro en el libro, del QE2 para adelante, la economía norteamericana no recibió ningún tipo de mejora. Entonces, y además pasa otra cosa, que resulta que tú das unos datos agregados, como pasó en Estados Unidos, pasa en Estados Unidos, hombre, paro del 4 y pico %, la economía creciendo al 2%, todo va estupendo, bla, 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 elecciones, ¿quién gana? No me digáis que no sabéis quién ha ganado.
Ajá, digo, porque será el único país del universo donde no se habla todo el día de Donald Trump. Claro. Resulta que el ciudadano, y no es una casualidad el aumento de los programas populistas y de las ideas populistas en este periodo, el ciudadano de medio no percibe esa mejora, sino que lo que sí percibe es el empeoramiento, ¿de acuerdo? No solamente eso, sino que si además los bancos centrales en ese periodo, una vez que la economía ya está, estamos hablando de aquí, una vez que la economía ya está completamente saneada, que el riesgo de que si los bancos, bla, 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 fuera, todo eso está ya fuera, todo eso ya está fuera. Si tú lo perpetúas, ¿sabes lo que pasa? Que te vas quedando sin herramientas para llevar a cabo las mismas políticas cuando venga otra crisis. Claro, de verdad, decidme, imaginaos que mañana, no mañana, pero esperemos que no, sobre todo yo, pero que mañana no, pero imaginaos que dentro de un año y pico, viene una recesión importante, por lo que sea, por factores externos, puede ser por China, puede ser por el petróleo, puede ser por 1000 cosas. Imaginaos que viene. ¿Cuáles son las herramientas de un banco central que ha perpetuado los tipos muy por debajo de la curva de inflación en un entorno en el que venga otra? ¿De verdad creéis que bajar los tipos de interés y aumentar la liquidez va a ser la solución a la próxima crisis? No. El otro día en Estados Unidos, estaba yo en Washington y me preguntaban sobre el legado de Janet Yellen. Y yo decía, ¿ya sabéis quién es Janet Yellen? ¿Todos lo sabéis? ¿Quién no lo sabe? No pasa nada. ¿Quién no lo sabe? Pues lo explico. Muy bien. Levanta como... No pasa nada. No solamente no pasa nada. Muy bien. Janet Yellen era la anterior presidenta de la Reserva Federal. ¿De acuerdo? ¿Cuál era el legado de Janet Yellen? Yo decía, el legado de Janet Yellen es el haber puesto en peligro la capacidad de la Reserva Federal de tomar medidas ante una posible recesión, habiendo hecho nada por cuestiones políticas. De hecho, por eso está ya de camino a casa, ¿de acuerdo? Entonces, el problema fundamental con el que te encuentras es que, aunque tú le hayas visto algún tipo de beneficio y algunos efectos positivos tienen estas políticas, el problema con el que te encuentras tú ahora es que los bancos centrales no tienen herramientas para acudir a riesgos estructurales. Y mientras tanto, otro que ocurre es que, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado en este periodo en Estados Unidos? Que alguien que lo piense a nivel fiscal. Mirad, más o menos por aquí, estaba en Columbus, Ohio, Barack Obama, de campaña electoral, y dijo que haber aumentado la deuda en $4 billones por parte de George W. Bush era antipatriótico. Aquí la había aumentado en 10 billones. 10 billones con un estímulo fiscal de 20 billones y un estímulo monetario de 4,7. Porque es que quitamos las comas y nos olvidamos de la monstruosidad que es. El 0,7 es casi un PIB de España anual. ¿Cuál es el problema? Que la política monetaria se supone que compra oportunidades para que los estados lleven a cabo reformas estructurales y mejoren, y se estén más fuertes y mejoren su economía, y ¿qué es lo que hace? Que te relajas. Como no es de otra manera. Imaginaos que venimos aquí de un exceso como el anterior, ¿vale? Llegamos al gimnasio, ¿no? A ponernos fuertes en el gimnasio, y en el gimnasio nos encontramos un buffet de alcohol y pasteles como no hemos visto en toda la vida. Chico, ¿qué quieres que te diga? Pero fuerte no nos ponemos, ¿vale? Y la economía no se pone fuerte, engorda. Esto es muy importante que lo entendamos. Una economía que crece al 2% con un aumento de la masa monetaria del 6% no es una economía que esté poniéndose más fuerte, es una economía que se está poniendo más gorda, con todo, desde un punto de vista de sano, de insano. ¿De acuerdo? En el libro Daniel lo llamas zombificación. La zombificación es lo que he hablado. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjate, ¿dónde se va el dinero? Gasto corriente, perpetuar sobrecapacidad,
y aumento de la deuda pública. En realidad transfieres un aumento, sales de un aumento de deuda con otro aumento de deuda. ¿Y cuál es el problema? Cada vez es más difícil pagar esa deuda. Es decir, el propio Moody's, Standard & Poor's, no solamente dices, no, oiga, es que la política monetaria no ha ayudado a que sea más fácil repagar la deuda, es que es más difícil repagar la deuda, ¿de acuerdo? Los ingresos fiscales no son mejores, los beneficios operativos no son particularmente mejores, etc. Entonces, el riesgo al que yo cito en el libro es, señores de los bancos centrales, con todo mi cariño, yo he tenido el honor de trabajar o conocer a 4 de ellos, a Mario Draghi, a Jean-Claude Trichet, a Ben Bernanke, a Alan Greenspan. Señores, ustedes que nunca han podido identificar una crisis o una burbuja, no pueden decir que no ven señales de crisis o de burbuja. Préstenle atención a esa enorme inflación en los activos de riesgo, porque caer en la falacia de es que no hay inflación en los precios ignora el problema de la sobrecapacidad, ignora el problema de la productividad, y ya no os quiero decir el de la velocidad del dinero, que no se cita casi nunca en ninguno de los documentos de los bancos centrales. Que le presten mucha atención. ¿Por qué? Porque al final un banco central solamente tiene capacidad de apoyar a la economía si tiene credibilidad. Si yo os digo que no veo señales de burbuja, que todo va bien, que la inflación, las expectativas de inflación están creciendo, que el desempleo está bajando, pero a la vez os digo que no puedo cambiar mi política monetaria, ¿vosotros qué pensáis? Que lo primero que me has dicho tú, que miento. ¿Pensáis que miento? Si yo digo que la política monetaria se va a parar en el año 2017 cuando las expectativas de inflación estén en el 1,6 al 2%, que lo están, cuando el crecimiento de la eurozona esté alrededor de su potencial, que es el 2%, que lo está, etcétera, etcétera, y no la paro, vosotros os pensáis, como no puede ser de otra manera, que estoy mintiendo o que sé algo que tú no sabes o que no te quiero decir. Y entonces, ¿tú qué haces? Te pides una hipoteca, inviertes en una empresa, ahorras. ¿Por qué los japoneses con un 4% de paro y 3 veces salario medio de la eurozona no consumen tanto como quisiera el Banco Central de su país? Porque no tienen amnesia. Y vosotros tampoco. Y tú tampoco, Jacobo, ni tú tampoco. Porque no tienen amnesia. Y porque tú puedes acercar a beber al río a la gente, pero no les puedes obligar a beber. Bebe. ¿Qué es lo que nos están diciendo? No es un problema de la economía, es un problema de las expectativas de los planificadores centrales sobre lo que debe ser la economía. Pero tiene un riesgo, porque claro, dicen, oye, llevamos 8 años de políticas expansivas y vosotros, ígnaros, como decía el capitán Haddock, no me consumís lo que yo quiero que consumáis, no me invertís lo que yo quiero que invertáis, no tomáis el crédito que yo quiero que toméis. Y entonces vienes tú, el gobierno, y ¿qué me dices? Ya lo hago yo. Permíteme que me sacrifique por ti. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se dispara el gasto público. ¿Por qué? Para crecer, hay que crecer, políticas de expansión, por favor, unos cuantos puentes, unos cuantos... Vale, política de expansión. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? La capacidad excedentaria aumenta, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre cuando aumenta la capacidad excedentaria? Que, Jacobo, ¿cuánto pagas por impuestos ese año? Menos, porque vendes menos y porque ganas menos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que, como se ha gastado mucho más, te suben los impuestos. Y como te suben los impuestos, la economía se zombifica y la deuda pública se dispara. Porque la productividad marginal de esa deuda no solamente ya no es
ni siquiera positiva, ni siquiera neutral, es negativa. Pero el dinero ya te lo has gastado. Porque claro, yo te digo, no, Daniel, no. Porque yo, tú, me lo voy a gastar bien. Es verdad que en el pasado me lo gasté mal, es verdad que hice aeropuertos que parecen la estrella de la muerte, y carreteras una enfrente de otra, muy mal, he sido mal, pero esta vez voy a ser bueno. ¿Y por qué voy a ser bueno? Si mi incentivo no es la rentabilidad económica real, sino maximizar el presupuesto. De hecho, no lo soy. Porque si esas inversiones que va a hacer el sector público fuesen tan buenas en rentabilidad económica real, las estaría haciendo el sector privado hoy. Pero no las hace. Por lo tanto, no tienen esa rentabilidad económica real. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que te metes en esta espiral. Y de esta espiral no te saca volver a bajar los tipos de interés y volver a aumentar la liquidez. ¿Por qué? ¿Cómo te llamabas tú? David, Jacobo, Javier y Ricardo no tienen amnesia y saben lo que pasa de aquí a aquí. Que viene una subida de impuestos o una enorme devaluación, que es lo mismo que meterte la mano en el bolsillo, o una caída enorme de tu salario con respecto a esa inflación en términos reales. Esa es la gran trampa en la que no podemos caer. Hemos hecho muchas cosas bien. El libro es un libro de soluciones. El libro es un libro en el que habla de cosas que han funcionado y cosas que no han funcionado. Pero no podemos caer en esa trampa porque de la próxima no salimos bajando los tipos de interés y aumentando la liquidez. Y entonces alguien me dirá, claro, lo que hay que hacer es crear dinero para el pueblo. Claro, porque ese dinero se está yendo a los bancos y a gente como tú, inversores, y hay que crearlo y dárselo para el pueblo. Y la realidad, como está demostrado, no os tengo que decir lo que está pasando hoy en Zimbabue, o está pasando en Venezuela, o está pasando en Argentina, o está pasando en cualquiera de esos sitios, es que es todavía peor. Es todavía peor, porque el problema no es cómo creas artificialmente dinero, sino la creación artificial de dinero que no está respaldada por los activos y los bienes y servicios reales. Porque si crear dinero fuese algo que generase riqueza, yo ahora mismo os voy a enseñar, y ya termino, y hablamos, el billete del $1 trillón. Y este es mi billete del $1 trillón. Y en todas las charlas en donde yo voy, yo estaba en Houston, en Boston, en Nueva York, en Miami y en Washington, y les digo, ¿alguien me da $1 trillón por esto? No. ¿Qué me dais por esto? Nada. Bueno, nada no, porque vale sus 90 centavos. Nada. Pero la razón por la que me das nada es porque la gente sabe que no vale nada. Porque el valor del dinero no lo dicta un gobierno y el precio del dinero no lo dicta un planificador central. Lo dictáis vosotros desde la capacidad de pago de la última transacción monetaria que se ha hecho. Por eso no se mejora la economía aumentando la masa monetaria, dándosela a los sectores improductivos o endeudados, ni tampoco soltándoselo a la gente. Lo que tenemos que hacer es volver a recuperar una economía basada en la productividad, en el ahorro y en la rentabilidad económica real, que es rentabilidad económica real, las tres palabras que todos los keynesianos han borrado de las lecciones que nos dejó John Maynard Keynes. Y lo importante, por lo tanto, es que nos demos cuenta de que cuanto más nos metamos en la gran trampa, más difícil nos va a hacer salir. Y que hay soluciones. Y las soluciones están en este libro por 17,50, desinflación de activos más evidente, y muchísimas gracias por venir y por esta charla, y ahora están vuestras preguntas.
Bueno, muchas gracias, Daniel. Creo que somos muy afortunados de estar aquí. La charla era de 7 a 8. Yo no sé si podemos arañar unos minutitos para alguna pregunta de los asistentes. Bueno, gracias, Daniel, por la charla, muy interesante. Quería una reflexión tuya, si puede ser, sobre las monedas virtuales y si el éxito que han tenido, la revalorización que han tenido en los últimos años se explica por la expansión monetaria de los bancos centrales, y en caso de que fueran una alternativa, ¿crees que podrían presentar compitiendo con la liquidez de los bancos centrales, podían disciplinarlos siendo una alternativa compitiendo con ellos? Lo digo porque hace 2 meses creo que escuché al CEO de JP Morgan diciendo que si no había que prohibirlas, por lo menos regularlas todo lo posible para que no fueran una alternativa al dinero real. ¿No es curioso eso que el CEO de un banco se ponga nervioso con las criptomonedas? A mí me pareció Claro. muy sospechoso en su momento. Yo le tengo mucho cariño, pero yo le diría, como mínimo, vamos a ver, de nuevo, ¿no? Los bancos de inversión han sido incapaces, oye, todos nos equivocamos, ¿no? Pero han sido incapaces de identificar una sola burbuja, ¿de acuerdo? Ni una, ¿de acuerdo? O casualidad, han identificado la burbuja en las criptomonedas. Las criptomonedas claramente, las criptomonedas se crean por la represión financiera. No nacen así por casualidad, se crea el primer servidor de criptomoneda, se crea precisamente ante la evidencia de que los bancos centrales del mundo entran en una guerra de divisas tan brutal como la que se entró en el año 2009-2010, ¿de acuerdo? En la que todo el mundo tenía como objetivo, unos campeones, devaluar, ¿no? Yo quiero devaluar para venderte a ti, entonces tú devalúas para venderte a él, para venderle a él, todo tú, y cuando llega a ti dices, ¡ay! Claro, se le ocurrió a China y casi nos vamos todos queríamos devaluar para venderle a los chinos, y los chinos dicen, buena idea, voy a devaluar yo. Son una respuesta a la represión financiera y son una respuesta a la política monetaria completa y absolutamente desbocada que tenemos actualmente. Porque el error es cuando dicen, bueno, Daniel, pero oye, la política monetaria se está normalizando. ¿Cómo que se está normalizando? Vamos a ver, la Reserva Federal hoy, sin crisis, con el paro donde está, después de años, está 300 puntos básicos por detrás de la curva y tiene un balance de 4,7 trillones de dólares. ¿Qué normalización? Eso no es normalización. Yo escribí un artículo en el World Economic Forum, se llama la no normalización, ¿no? ¿Vale? El Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo pasa de tener un programa de recompras que es 7 veces las emisiones netas de los países de la eurozona a reducirlo a ser 3 veces. Vamos, ¿sabes? Eso no es normalización, ¿de acuerdo? Sí, la otra cosa completamente distinta es si tú como inversor o primero si son una moneda, ¿de acuerdo? Para ser una moneda tiene que ser un método de cambio generalmente aceptado. Bueno, eso habrá que verlo. Lo segundo es que tenga, lo segundo que tengo que ver es hasta qué punto toman cuota de mercado en las transacciones internacionales, ¿de acuerdo? A mí me parece, como digo en el libro, que es una muy buena idea. ¿Y qué es una muy buena idea? Porque le prestan atención, ¿no? Le prestan atención, o sea, dicen, hombre, claro, si yo tengo el monopolio de la creación de dinero y hago el loco, y aparece, aunque sea un competidor pequeño, es como Walmart cuando apareció Amazon, ¿no? Walmart, la empresa más grande de Estados Unidos, la que más empleaba y todo eso, dijo, ¿sabes? Aquí tenemos que prestar atención. O sea, que yo creo que tiene un efecto positivo en cualquier caso, y como decía Nassim Taleb, desde luego puede ser parte de la solución de una política que claramente no está funcionando, ¿no? Gracias, Ana. Si puedo abusar de ti y hacerte otra pregunta. ¿Tú crees Pero que... recuerda mis 30 años de heavy metal, porque Sí, no perdón. es nada. ¿Tú crees que es esperable desde el marco de la socialdemocracia europea que los bancos centrales, bueno, el Banco Central Europeo y los nacionales realmente se disciplinen monetariamente porque, bueno, por toda la presión que está recibiendo, por ejemplo, Alemania para los eurobonos y demás, que parece que el único que se porta bien Pero en la clase... no.
¿O crees que No, me parece... Mira que nos gusta hablar de sacar a los políticos enseguida. Dentro de un segundo, en alguna pregunta sale el tema. Espero que no. Pero, a ver, no. Estas cosas se cambian por la sociedad civil, no por los políticos. Los políticos responden a los estímulos de la sociedad civil. Si la sociedad civil, como en la época de los Asiñas, dice más, y le echamos la culpa a los comerciantes y a los panaderos, por ahí van a ir, ¿sabes? Pero eso es la sociedad civil, eso no son los políticos, ¿sabes? Los políticos, en Europa, que tanto criticamos, yo el primero, los políticos en Europa han ganado elecciones con políticas de austeridad, ¿vale? Con políticas de superávit fiscal y comercial en Alemania, con dos narices, ¿sabes? Aquí en España también, bueno, podremos decir que se ha hecho más, se ha hecho menos, que se podía haber hecho más, o sea, pero sí, no, la sociedad civil es la que, en Italia, Renzi, en Francia, Macron, o sea que no, también es la sociedad civil, ¿no? la que lo exige, la que debe exigir, pero eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Vale, muchas gracias. Oye, ahora vamos a pedir a los de las primeras filas, porque sí, claro. Sí. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por venir. No sé. Te quería preguntar, al menos teóricamente, se dice que cuando se suben los tipos de interés, pues van a bajar las bolsas y tal y puede afectar, y entonces es uno de los miedos. En los últimos casos que ha habido en Estados Unidos, en Europa, bueno, al menos el recorte y tal, ha sido lo contrario, que han subido las bolsas esos días cuando se han presentado. ¿A qué se debe o qué opinas al respecto? Hombre, pues porque no es verdad. Es que se nos venden muchos mantras que están generados precisamente desde los que quieren que se perpetúe la gran trampa. No subas los tipos de interés, que entonces va a bajar mucho la bolsa y la gente se va a asustar. No, porque si tú subes los tipos de interés en una economía dinámica que puede absorber esos tipos de interés y más, porque genera altos márgenes, buena tecnología, ¿sabes? No le pasa absolutamente nada. Y de hecho, si la inflación está por encima o está en esos niveles, subir los tipos de interés no genera ningún problema. ¿Por qué? ¿Son los beneficios de las empresas peores? No. ¿Son sus márgenes peores? No. ¿Sabes? Pero claro, para perpetuar esto te tienen que meter el miedo en el cuerpo. Entrar en ello es muy fácil, porque se dice, no, esto es ¿cómo se llama? Excepcional, se termina aquí, tal cual, es muy fácil. Ahora, salir de ello, enseguida viene el típico gobierno que ya se ha gastado todo el ahorro que ha tenido y dice, pero no se pueden subir los tipos de interés, porque entonces no podemos pagar la sanidad y la educación. Mentira, se puede pagar la educación y la sanidad perfectamente, ¿sabes? En el pico de la recesión, de la supuesta recesión aquella, ¿de acuerdo? Que la prima de riesgo de España estaba a 600 puntos básicos, el coste medio de la deuda de España era el 3,1. ¿Ya ves tú? El 3,1, ¿entiendes? No era el 70, ¿no? ¿Sabes? A mí mi primera hipoteca me la dieron por un 13%. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes? Si te la puedes repagar, ¿no? Entonces, claro que no hay ningún riesgo desde ese punto de vista, sobre todo para subidas de tipos tan absolutamente ínfimas como son las necesarias para evitar una burbuja. Ojo, que yo lo que estoy diciendo es evitar que una burbuja evidente en los activos de riesgo se convierta en un problema sistémico. No hay ningún problema en que pinche una burbuja, ¿de acuerdo? De hecho, es sano. El problema es cuando la burbuja es de tal nivel que hace spillover effect sobre la economía, sobre todos los demás. ¿Qué pasa porque bajen los precios de las casas? Nada. Ahora, ¿qué pasa cuando el sector inmobiliario es el 20% del Producto Interior Bruto? Entonces tienes un problema, ¿sabes? No pasa nada. Si bajan los precios de las casas, dices, ¿quién era el que había comprado una casa? No me acuerdo quién era el que no había pedido. Tú, eras David, que no se había pedido una hipoteca, dice, un momento para pedirme una hipoteca. Que lo que pasó aquí en España, ¿sabes? ¿Pasó algo? Nada, no pasó absolutamente nada. Entonces, no hay ningún riesgo por ese lado. Ninguno. Esto es muy importante que la gente lo entienda. Ninguno. Muchas gracias. ¿Puedo aprovechar? Es que como ha sacado el tema de las criptomonedas, Estonia acaba de anunciar que va a sacar la primera criptomoneda. ¿Quién? Estonia. El Estcoin, que va a ser apoyado por el banco, ¿cómo se diga?, de Estonia, que va a ser respaldado por ellos, por el gobierno. ¿Qué opinas? ¿Estás a favor de que exista eso?
Una criptomoneda respaldada por el gobierno es un oxímoron. Claro. Si el objetivo de la criptomoneda es precisamente estar desligado de la decisión política de un gobierno de aumentar o reducir la masa monetaria, que esté garantizada por un gobierno, me es absolutamente irrelevante. Pero vamos, no sé los detalles, pero en cualquier caso, que esté garantizada por un gobierno, ¿con qué? Claro, porque este dólar que yo os he enseñado, el del trillón, sabéis que en el dólar, ¿sabes? En el dólar actual ya no pone que te promete darte un dólar por esa moneda, ya no lo pone, ya ni te lo promete tú mismo. Claro, no solamente en el dólar. Quiero decirte que respaldada con qué, ¿no? ¿Sabes? Desde luego no es con sus reservas de oro o con sus reservas de petróleo, ¿no? Muchas gracias. Perdón, por aquí. Un aplauso a que te está haciendo más ejercicio que yo. Por favor. Muchísimas gracias, Daniel. Manuel Fernández Ordóñez. Yo quería darte las gracias por la charla, la presentación, súper interesante. Luego, una apreciación: yo cuando escucho deuda pública me pongo muy nervioso, porque la deuda pública entendemos que es 100% deuda privada, que somos los que la vamos a pagar, en realidad, Lo ¿no? que yo siempre digo, no existe, siempre que me dicen, no, es que hay un problema de deuda pública o de deuda privada. No hay deuda pública y deuda privada. Toda la deuda pública se paga por el sector privado y toda la deuda privada se paga por el sector privado. Si comenzamos el debate, ¿no?, diciendo que el principal beneficiario de la inflación es el Estado, parece complicado que el Estado, motu propio, decida corregir esto, ¿no? Dices que el cambio va a venir propiciado por la sociedad civil. Claro. Pero este debate es muy parecido al debate eléctrico, que es de lo que yo sé, que cuando tú sales ahí fuera y le preguntas a la gente cuál es la electricidad más barata, te dicen que la solar. Y cuando le preguntas a la gente qué quiere, te dice que renovables, ¿no? Ya. Entonces, ¿tú crees que la gente puede tomar conciencia o tiene los conocimientos, me refiero a nivel social general, para provocar un cambio en los políticos? Es decir, ¿tú crees que la gente va a pedir que vuelva o se genere una ley de PIL que funcione esta vez? Bien. O que volvamos al patrón oro. Sí. Bien. Bueno, tú puedes decir, claro, ¿cuál es la energía más barata? La solar. Pues como dice, ¿cuál es el teléfono más barato? El iPhone 10, ¿no? Pues, lo siento, es empíricamente incorrecto, pero quiero decirte, lo importante es que los ciudadanos, de hecho, lo hacen. Fijaos una cosa, todos los movimientos populistas de la Unión Europea se lanzaron entre el 2011 y el 2013, todos con el mensaje: hay que salirse del euro. ¿A que sí? Uno detrás de otro. Hay que salirse del euro y tal. Aquí, ¿no? Nos salimos del euro y vamos a ser ricos. Y bla, 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 bla. En cuanto tocaron 2, 3, 4, 5 escaños, desapareció el mensaje del euro. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta. Porque cualquier ciudadano español, vosotros sois jóvenes todos, incluido yo, pero los que hemos vivido las devaluaciones competitivas de las narices, nos acordamos todos. Y nos acordamos que ni bajaba el paro, porque el paro, el día que yo me fui y yo empecé, yo terminé la carrera, había un 23% de paro con una devaluación competitiva del 20%, ni se aumentaban las exportaciones, ni nada, son cuentos chinos. Sabes que es un destrozo total y no lo quieres. Los ciudadanos reaccionan, eso ya es muy importante, que quieren tener una moneda. Fíjate que cuando tú vas a Estados Unidos y le dices que los independentistas, por encima de todo, dicen que se van a mantener en el euro, no lo pueden entender, ¿sabes? Claro, la gente no es tonta, ¿no? La gente sabe que una moneda fuerte es muy importante para tener una cierta estabilidad y para tener un cierto crecimiento. Eso ya es un mega cambio, ¿de acuerdo? El otro lo hemos vivido. Vamos, lo hemos vivido en general, además en la eurozona, ¿no? Cuando tú escuchas a los... Precisamente, mira, el hecho de que en España, en la edad media, ¿no?, de los españoles sea 48 años, es un elemento esencial para entender esto. Que la gente sabe que si los precios suben un 10%,
no te suban los salarios un 10%, es que eres muy joven, ¿eh? Pero todos nos acordamos de cuando los precios subían un 5 y un 5,5 y un 6 y un 7 y te subían el salario un 0,5 y tal, porque la productividad no aumenta. La gente no sabe lo que es la productividad, pero no, la gente no es tonta. Y en Estados Unidos pasa lo mismo. O sea, no es una casualidad que se vote a Trump. No es una casualidad que la gente reacciona de distintas maneras. Entonces, yo soy muy positivo en ese sentido. Soy tan positivo que cuando te vas a Ecuador, ¿sabes? El único país del socialismo del siglo XXI que se evitó la depresión gracias a no tener moneda propia, a estar dolarizado, mientras los otros se dedicaban a imprimir eso. Tú vas a Ecuador y ni un tío, nadie te dice, no, aquí lo que hay que hacer es devaluar, porque se acuerdan del sucre, que servía para envolver los bocadillos. Y yo creo que eso, y mira en Zimbabue ahora, etcétera. O sea, yo creo que la gente no solamente está cambiando, sino que el Bitcoin y las criptomonedas es reflejo de eso, ¿no? Le estáis haciendo esto, lo estáis haciendo por fastidiar, porque aquí... Sí. 5, 10, venga. ¿Cuántas preguntas hay ahora? Dos más, ¿no? Ya está, no más. Muy bien, 2 más. Sí, volviendo al tema de los salarios, ya que los salarios reales están estancados y tenemos cierta inflación, ¿no crees que sería apresurado subir los tipos de interés precisamente ante el riesgo de que eso pueda provocar más movimientos populistas y demás, ya que todavía el coste de la deuda privada sigue ahí, las familias siguen endeudadas, etcétera, etcétera? Es que, ¿ves? Esa es la gran trampa. ¿Sabes? Es que ya es muy difícil yo, imagínate que me beneficio de estas políticas, ¿vale? Y te digo, no, Daniel, no vayas a subir los tipos de interés, porque entonces los movimientos populistas van a crecer. Pero, ¿de dónde te has sacado tú eso? A ver, por favor, ¿dónde está la conexión? Ninguna. De hecho, los movimientos populistas crecen precisamente por la percepción de que todos esos datos agregados que nosotros damos no le llegan al ciudadano. Fíjate qué casualidad como los movimientos populistas se desploman en cuanto empieza a llegar el dinerito a los bolsillos de los ciudadanos. Pero de libro, pero no caer, desplomarse, ¿sabes? Porque la gente no entenderá los incentivos perversos, pero vivirlos, vaya que se los vive, ¿no? Entonces, es exactamente lo contrario. Si tú ahora mismo subes los tipos de interés, no le afecta en nada al ciudadano medio. En nada. Y los tipos de interés no afectan a los salarios, en ese sentido. Vale. Y una segunda pregunta. ¿Crees que hay riesgo de burbuja en las bolsas? Como estabas comentando antes, todo el capital, debido a la baja rentabilidad que están dando los bonos soberanos, se está yendo a los mercados financieros. ¿Crees que eso está provocando una burbuja, que se está revalorizando los activos de las acciones de manera artificial y no está dando tampoco está dando ningún tipo de rentabilidad, porque solo ver los yields de las acciones, claro, es ridículo con el valor que tienen? De los bonos. No, de las acciones de la bolsa también. No, las acciones, los yields son más altos. Bueno, sí, el punto tuyo, bueno, sí, no sé qué quieres, pero yo te veo un poquito optimista. A ver, ¿qué es lo que sí hay un riesgo muy importante? Obviamente, lo habéis demostrado todos cuando os pregunto quién compraría bonos a 1,6% a 10 años, ninguno. Pues ya lo dice, ¿sabes? Claro que lo hay. Ahora, ¿es eso un riesgo sistémico? Ahora no lo es. No lo es. El mercado puede absorber tranquilamente 8 trillones de bonos con rentabilidad negativa sin ningún tipo de problema en los planes de pensiones privados donde están. No hay ningún problema en ese sentido de ninguna manera. ¿Están las bolsas caras? Sí, pero hay bolsas que están caras y hay bolsas que están baratas. Fíjate cómo en Estados Unidos tú paras y hubo un taper tantrum, ¿no? La bajada de las bolsas cuando se paró la inyección de activos de la Fed, ¿vale? Y luego se recupera, entre otras cosas, porque las empresas recompran sus acciones. Bueno, pues
ocurrirá, habrá activos que suban y habrá activos que bajen, pero pensar que tenemos que mantener unos incentivos perversos, no vaya a ser que caiga la bolsa, en sí mismo ya te demuestra que hay una burbuja, ¿vale? Porque si no la hay, ¿cuál es el problema? ¿No? Y sobre la productividad, por ejemplo, en comparación con el valor bursátil de algunas compañías, el caso de Tesla, valor bursátil creo que 40.000 millones de dólares, el de Ford 60.000 millones, en comparación con la producción de cada uno y las ventas de cada uno, ¿no crees que es un poco artificial estos valores bursátiles? That's the market. Ya, son expectativas, ¿no? Pero Y por cada comprador hay un vendedor. Claro. Yo todavía no, alguna vez me he encontrado con una acción que no podía vender, pero claro, cada vez que alguien compra, alguien vende, ¿de acuerdo? Bueno, ellos mismos. Sí, Hombre, al final una acción es el descuento de los flujos de caja futuros con respecto a su coste de capital. Tú puedes exagerar el coste de capital, pues exagerar el flujo de caja o no, pero tendrás que tener responsabilidad sobre lo que compras, igual que el que tiene el que la vende, ¿eh? Yo en eso, puede o puede, ¿no? A mí me dicen que una empresa, un conglomerado europeo que no crece, que está muy endeudado y tal, está muy barato a 10 veces PER y Amazon está muy caro a 300 veces PER, pues no, lo siento, pero no es así. Porque hay muchísimos valores que son baratos porque lo merecen y hay muchísimos valores que son caros porque lo merecen. O sea que depende, pero vamos, depende. muchas gracias. Mientras cambia el micro, habíamos preparado un vídeo de Greenspan aquí para pincharte. Hombre, y os invito a que lo veáis porque precisamente lo que dice es que la burbuja está en los bonos, ¿vale? Bueno, pero yo, mi querido Alan Greenspan, una persona encantadora, pero bueno, él ve quiere decir que me hubiera gustado que viese burbujas cuando era presidente de la Reserva Federal, porque las ven siempre cuando están fuera. Venga. ¿Cuál es su opinión sobre la vuelta a patrón oro, sobre la teoría del ciclo austriaco? No se puede volver al patrón oro. ¿Perdón? No se puede volver al patrón oro. La vuelta al patrón oro, simplemente, mira, la masa monetaria del mundo comparado con el oro en circulación, pues, supondría no una crisis, supondría tal devastación, ¿vale? Que sería imposible. Sería imposible porque ni el anuncio de volver al patrón oro lo podría soportar la economía y desde luego los ciudadanos. No se puede volver al patrón oro. Pero se puede llevar a cabo una política monetaria en la que la masa monetaria no crezca más que el Producto Interior Bruto real de los últimos 3 o 4 años y en el que los tipos de interés estén moviéndose sistemáticamente, con una regla de Taylor en el que si la inflación está al 2, los tipos de interés estén entre el 1,5 y el 2 y ya está. Eso te evita las burbujas. El retorno al patrón oro en la economía actual es imposible. O sea, bueno, es imposible, a menos que lo que tú quieras es que volvamos como al planeta de los simios, a una devastación brutal, y que entonces, pues unos cuantos salgan como imperioso hacia el futuro. No sé, pero yo no lo quiero, yo quiero que a todos os vaya bien, y a mí también, sobre todo a mí. Bueno, pues nada. Yo creo que hemos sido muy afortunados de tener aquí a Daniel Lacalle, que ha cumplido y ha sobrepasado expectativas como siempre, con esa visión crítica, siempre apoyada en datos y llamando a la cosa por su nombre, a cada cosa por su nombre. No quería despedirme sin dar las gracias a la UNED, por supuesto, por organizar esto, y a Javier, que seguro que nos está viendo en streaming y nada. Recordaros que ahora el autor firmará libros a todos los que queráis. Gracias, Daniel. Gracias a vosotros por la paciencia también,